Estamos en el libro de Mateo. Estamos empezando el capítulo 7. No juzguéis a los demás. Recordamos que estamos en el Sermón de la Montaña todavía. Hemos estado ya por varias semanas. Capítulo 5 de Mateo, 6 de Mateo y ahora el 7º capítulo también. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé una poderosa enseñanza para nuestra vida diaria. Dios, te damos muchas gracias de darnos el privilegio de estar en tu palabra, la sabiduría de Dios que se abre poderosamente para nosotros, no solamente para conocer lo que tú dices, sino tú mismo haces cambios en nuestro interior para ponerla en práctica, para ir constantemente apoderándonos de ese nombre grande que tú nos has dado. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Te pido que nos des bendición grande en este estudio, que aprendamos mucho. Te pido por las personas que se han conectado y también las que verán el estudio después en nuestros medios digitales. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ciertamente cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, como lo decía Judith hace unos minutos, vienen cambios espectaculares. Pero no solamente en nuestro interior, sino también en nuestro exterior. Y el Sermón de la Montaña nos habla de la vida de un cristiano, de cómo debe él conducirse a través de este mundo que en realidad está contra Dios, que opera bajo principios totalmente opuestos. Pero es Dios el que nos da el poder para cambiar nuestro comportamiento, nuestro interior, de ver las cosas, de tener una filosofía, la filosofía de Dios, y caminar hacia la vida eterna, porque además Él regala la vida eterna. Nunca la podrías tú adquirir con tus buenas obras. Él la regala. Y aquí en el capítulo 5, 6 y 7, el Sermón de la Montaña, estamos viendo cómo se conduce el cristiano, el ciudadano del reino. Empieza el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Mi relación mía, muy personal, con Dios. Después habla de mi relación con el mundo, porque yo soy luz al mundo, un mundo que está completamente en tinieblas. Después habla de mi relación con la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es eterna, no cambia, y aún Jesús mismo dijo que ni una jota sería cambiada porque vino a cumplirla. Mi relación con la ley de Dios, que tan poco sabemos de ella, porque yo quiero siempre bajar los estándares de Dios a mi nivel para justificarme yo mismo, y el cristiano sabe que eso no se puede. Y por eso dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que odie a su hermano ya mató en su corazón. Vaya la ley de Dios.
Y nos da varios ejemplos que hemos visto ya en las semanas pasadas. Pero entrando en el capítulo 6, habla de la vida moral que cada uno de nosotros debemos tener y que principalmente mucha gente, tratando de ser muy religioso, quiere impresionar a Dios. Pero Dios nos impresiona y nos dice que los estándares del hombre están muy, muy abajo de lo que debe ser. Y habla del dar, habla de la oración, habla del ayuno. Y termina el capítulo 6 hablando de las cosas materiales y de las necesidades que tenemos. No os afanéis. ¿Por qué habéis de comer o qué habéis de beber? No es más la vida que la comida y el cuerpo que el vestido. Y eso lo vimos la semana pasada. Y ahora en el capítulo 7, en solo 3 capítulos, vaya, Dios nos está diciendo tanto de la psicología humana. Cuando los psicólogos tienen sus bibliotecas atestadas de libros. No, Cristo no necesita tanto. Y ahora nos habla en el capítulo 7 de la relación con otras personas. Nuestras relaciones humanas que intercambiamos con los demás. Y empieza el capítulo 7, voy a leer el pasaje, capítulo 7, versículos 1 al 6, que realmente va hasta el 12, pero en esta noche solamente vamos a ver los primeros 6 versículos. Mateo 7, versículo 1, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pero empieza enigmáticamente, como hemos visto en otros pasajes aquí del Sermón de la Montaña, lo que parecería algo contradictorio, lo que parecería algo ilógico. No juzguéis para que no seáis juzgados. Como dijo Tolstoy, ese escritor, Cristo vino a cancelar todas las cortes de justicia, que no haya juicios, que no debemos de juzgar. Pero realmente no es así lo que se está hablando. Claro que hay que juzgar cuando estamos transgrediendo la ley, cuando estamos haciendo mal a la sociedad. Pero no está hablando de eso Jesús, está hablando de las relaciones personales que tenemos con los demás, las relaciones humanas. No juzguemos a los demás por su personalidad, cómo visten, qué hacen, sus debilidades. De eso está hablando Cristo.
y nos habla que nosotros no debemos de estar criticando a los demás. Juan 7, 24. Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí nos está diciendo Cristo que debemos de juzgar según justo juicio. Sí, está bien, pero no en las relaciones humanas. No seamos unos criticones. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 14 y 15. Y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Frecuentemente tenemos nuestro propio código, principalmente si yo tengo mucho de qué jactarme, como los fariseos, como los escribas, que ante el pueblo eran lo más sublime cerca de Dios. Pero como hemos visto en todos estos pasajes del Sermón de la Montaña, realmente eran unos hipócritas, sepulcros blanqueados, que se veían hermosos por fuera, pero por dentro estaban podridos. Y en esta ocasión es igual. El élite que tenían ellos los hacía estar muy por encima de los demás. Se creían demasiado y juzgaban duramente a todos los de abajo, cuando, como veremos, ellos mismos estaban cometiendo las mismas faltas. Ese pasaje de Lucas 18, versículo 11, es típico de lo que estos hombres religiosos, como el día de hoy, gentes que se creen demasiado buenas y critican a los demás. Lucas capítulo 18, yo creo que voy a empezar en el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, él no se arrodillaba, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No podemos tener nuestra propia ley y luego sentirnos ampliamente justificados y criticar, juzgar a los demás. Vamos a ver 3 cosas de por qué no debemos de juzgar.
que en estos versículos podemos ver con mucha fuerza. La primera cosa está en el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. No debemos de juzgar a los demás sencillamente porque yo no soy Dios. Yo no puedo tener una ley para juzgar a otros como si yo fuera Dios. Es absurdo lo que yo estaría haciendo. Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Vendrá el día en que Cristo es el que va a juzgar, pero yo no tengo ningún derecho, ninguna autoridad de hacer algo así. Primera de Corintios capítulo 4, en el versículo 3, sencillamente yo no puedo ponerme en el lugar de Dios. Dice Pablo, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, el que realmente sí puede decirme con autoridad el juicio que debo recibir, es Dios. Es Dios. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Yo no puedo sentarme en el lugar de Dios, haciéndolo de Dios, como si yo tuviera esa autoridad. Hermanos, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, pues con mucha fuerza se nos está diciendo de que yo no puedo ponerme en el lugar de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ciertamente los que juzgan, lo único que están haciendo es echarle fuego al incendio. Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice: así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien
decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Sí hay tiempo para juzgar, pero no en las relaciones personales, para nada. Proverbios capítulo 18, versículo 13. Proverbios 18, 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Juzgamos sin tener inclusive los datos pertinentes. Nos estamos exponiendo a la crítica de los demás por ser tan criticones. No, el juicio no puede ser precipitado. Tú no eres Dios. Sencillamente, tú no debes juzgar. Pero el versículo 2, aquí en Mateo 7, dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y aquí encontramos la segunda razón por la que no nos es permitido estar juzgando a los demás. La manera con que tú juzgas, serás tú juzgado. Tú probablemente estás juzgando aquello que te molesta mucho de otra persona cuando tú eres el que haces lo mismo. Como me acuerdo cuando estábamos leyendo estos pasajes hace mucho tiempo con un amigo, íbamos en el coche y él realmente estaba muy molesto porque el coche de enfrente estaba volteando en un lugar no permitido y se puso a decirle de cosas a través de la ventana, creo, o no sé si estaba oyendo, pero lo que fue muy singular es que él hizo lo mismo 2 cuadras después, exactamente lo mismo. Con la medida con que tú juzgas, tú vas a ser juzgado. ¿Te acuerdas de Amán? Allá en el libro de Esther, que él quería colgar a Mardoqueo porque pues estaba contra los judíos. ¿Sabes qué pasó? Amán fue colgado en esa misma horca, o en ese mismo lugar. ¿Y te acuerdas tú allá en Primera de Jueces, en el capítulo 1? Vamos a Primera de Jueces, capítulo 1. Jueces, no es Primera de Jueces, porque nada más hay uno, pero no me equivoco, es Primera de Jueces. Jueces, capítulo 1, que dice el versículo, déjame ver, aquí está, el versículo 5. Hallaron a Adonai Besek en Besek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonai Besek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonai Besek: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Es algo muy riesgoso, muy peligroso estar juzgando a los demás, porque en la medida que tú juzgas, se te juzgará a ti también. ¿Por qué tener una imagen incorrecta de otros?
El que juzga a otro frecuentemente es porque se cree superior a él. Eso es un error muy grave, principalmente cuando tú criticas lo que tú mismo haces. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos dice que Él nos juzgará con la misma medida con que nosotros juzgamos a otros. Cuando juzgas a otros, tú eres culpable de aquello mismo que tú estás criticando. Romanos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas lo mismo y haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, no podemos juzgar y criticar a otros sin que pronto se invierta hacia nosotros mismos ese mismo juicio. Es peligroso condenar a otros porque con el mismo palo te van a pegar a ti. Bueno, la tercera razón por la cual tú no debes juzgar a los demás es porque se delata el concepto erróneo que tú tienes de tú mismo. Te crees mucho, tú sí cumples, tú sí haces las cosas bien y criticas a los demás porque ellos no las hacen. Pero en realidad tienes un concepto muy equivocado de ti mismo. Eso lo vemos en los siguientes versículos. ¿Y por qué? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Bueno, pues la viga es tan grande que no puedo ver nada. Y realmente lo que yo estoy criticando en el otro es algo muy pequeño, pero lo veo muy grande por mi orgullo y mi soberbia. ¿Por qué no limpias tu propia vida en lugar de pasártela criticando a los demás? Solo delatas tu necedad. No, eso no está bien. Tenemos una imagen incorrecta de nosotros mismos. Al criticar a otros, nuestra ceguera se intensifica y no vemos los graves errores que nosotros mismos cometemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas,
y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y a veces estamos tan ciegos de nuestros propios errores y con gran facilidad nos podemos juzgar los pequeños errores que vemos en los demás y no vemos los gigantescos errores que nosotros mismos cometemos. Es una buena razón para no delatar tu necedad. No critiques a los demás. Teme a Dios, sabiendo que muy probablemente tú eres peor que aquel a quien tú quieres criticar. El más grave error es pensar que yo estoy exento de lo que estoy criticando. Mi viga en mi ojo no me deja ver, sino orgullo que me ciega, me distorsiona y me da una visión totalmente equivocada de mí mismo. Por definición, el orgullo se justifica a uno mismo y criticar a otros. Y para eso los fariseos eran unos verdaderos expertos. Jesús los está encarando, los está enfrentando a su manera terrible de ser, de creerse muy por encima de los demás, cuando las faltas de ellos eran inmensas. Puedes leer después Mateo 23, en donde se la pasa Jesús realmente juzgando fuertemente, según verdad, no juzgando nada más la personalidad, sino según verdad lo que todos estos hombres eran, y como líderes religiosos eran de gran daño para todo el pueblo. Ciegos, guías de ciegos, les decía Jesús. Haced lo que los fariseos dicen, pero no haced conforme a lo que ellos hacen, decía Jesús en ese capítulo 23 de Mateo. Así, nuevamente vemos la hipocresía del hombre, que al no ver y no estar cerca de la palabra de Dios para escudriñar su propio corazón, comete terribles faltas y juzga de esa manera a los demás. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24. Santiago 1, 23 y 24. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo realmente es. Escuchemos pues, pero no percibamos. Oímos, pero no entendemos. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. 3 razones muy importantes por las cuales yo no debo de juzgar. Pero yo puedo perfectamente memorizar estas 3 razones y aún así no llevar a cabo ninguna de ellas y pasármela con un concepto muy equivocado de mí mismo. Yo tengo que regresar al principio del Sermón de la Montaña, a las bienaventuranzas. Bienaventurado el quebrantado de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. ¿Cómo podría yo criticar a los demás si realmente veo el interior de mi vida? Y humildemente tengo que aceptar que el más grande de los pecadores soy yo. Pablo lo dijo ahí en 1 de Timoteo, capítulo 1, creo que es el versículo 15. Y eso es lo que te lleva a no juzgar a los demás. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando veo mi interior, cuando veo cuántas faltas cometo yo constantemente, a pesar de que me humillo ante Dios, a pesar de que busco la sabiduría de Dios en la Biblia, me pongo a llorar por la manera tan terrible como no entiendo, no aprendo, no avanzo, cometo falta tras falta, constantemente. Tengo que ir a Dios para pedir perdón por la manera tan terrible como soy. Soy como este niño que tiene su teléfono directo al cielo y constantemente está llamando y diciendo: Dios, soy yo otra vez. Me la paso pidiendo perdón. Me acuerdo de una película que, bueno, ustedes jóvenes que son, es una de esas películas que salieron hace 1400 años, que se llamaba El verdadero amor, algo así. Y la película decía: el amor es nunca pedir perdón. Absurdo, es exactamente lo contrario de lo que la Biblia dice. El amor es constantemente pedir perdón para que no lo pierdas. Otra de esas películas que también andaba por ahí en esos años, que se llamaba Los valientes nunca lloran. Absurdo. Los valientes son los que siempre lloran, porque la valentía procede de Dios y aún no llego a ella. Fallo constantemente, veo mi corazón y me pongo a llorar. ¿Cómo puedo yo criticar a otros cuando yo cometo estas graves faltas? Y veo a mis amigos que dejan la puerta abierta y digo: ¡ay! Y me pongo a criticarlos porque son unos descuidados, porque son unos, no sé, presumidos que quieren que el otro cierre la puerta. Y me pongo a criticarles en tan poca cosa, cuando mis faltas, mejor no te las cuento, no son dejar la puerta abierta cuando debo cerrarla.
La mejor manera de poder yo concluir lo que dice aquí, no juzgar, es sencillamente ver para adentro. Versículo 5. Hipócrita, eso me lo está diciendo Dios a mí. Hipócrita, Carlos, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí, está bien que yo vaya con mi hermano y de una manera amorosa, de una manera sutil, de una manera sabia, tratar de ayudarlo en faltas que a lo mejor él no puede todavía reconocer, y poder decirle de alguna manera muy delicada: oye, perdóname, pero tienes mal olor. Ah, qué bueno que me lo dices. Sí, porque la verdad se me perdió el cepillo hace días y bueno, no, pero tienes que tener cuidado, porque si tú reprendes al escarnecedor, dice el proverbio, te odiará. Reprende al sabio y te lo va a agradecer. Entonces sí, está bien que juzgues, pero tiene que ser juicio justo, como dice el versículo. ¿Cómo puedo yo ir a ayudar a esta persona que tiene una paja en el ojo cuando yo, traigo una viga en mi propio ojo? Ni siquiera podría acercarme a él, porque la viga es tan grande que bueno, hay varios metros de distancia para llegar a él. No, pon atención a tu propia vida. Con eso tienes para abasto. ¿Para qué le añades? También tratando de resolver la vida de otros, que a veces sí debe de ser, pero con ese tacto. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Un ciudadano del cielo ve primero su propio error, llora por su propia condición corrupta, y después, cuando yo ya estoy en el lugar adecuado, con una posición adecuada acerca de mí mismo, entonces quizá yo pueda ayudar a otros. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ahí está. No sea que tú también seas tentado. Sí, hay que ayudar a los demás. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Nos dedicamos a eso, somos médicos de almas, queremos curar, pero hay que hacerlo con el tacto de Dios. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 19, Santiago capítulo 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Hay maneras de acercarse a los demás. Inclusive Mateo 18, pues habla de cómo juzgar al que se está desviando en el grupo. Primero hablas con él, si no le interesa, si no reconoce, pues llevas un testigo. Y si no reconoce, entonces llevas más gente y después lo pones públicamente en el grupo. Hay maneras de hacerlo, pero no juzgar tontamente como lo hacemos por orgullo y por soberbia. Debo de tener mucho cuidado de atender mi propia viga en lugar de estarme preocupando tanto por la paja del otro. David, habiendo pecado horriblemente, tomó para su restauración precisamente este camino en el Salmo 51, en donde él llora con Dios, sin excusa, arrepintiéndose, confesando su terrible pecado. Y dice en los versículos 10 al 12 del Salmo 51, Salmo 51, 10 al 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El criticar a otros solo levanta mi orgullo, que ya, para empezar, siempre está totalmente descontrolado y yo tengo que controlarlo todo el tiempo. Nunca podemos confrontar a otro hermano más que en una actitud de mansedumbre, porque nosotros mismos podemos estar en el mismo sitio o mucho peor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si yo, teniendo a Cristo, tengo tantas faltas, ¿cómo me pongo ya a criticar a aquellos que a lo mejor ni cristianos son? Estoy pidiendo sandías al olmo. ¡Qué absurdo! Ellos no pueden ni ver lo que están haciendo y yo los estoy criticando. Por otro lado, sí es muy conveniente como cristiano que tú ayudes a los demás, como vimos aquí en Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre, teniendo todos los datos de por qué él se comporta así, y ir para ayudarnos, no para criticarnos. Pero con respecto a los demás que no quieren escuchar, es el versículo 6 de este pasaje. Y vemos que los 6 versículos están hablando de cosas negativas. No juzguen, no hagan. Ya en el versículo 7, en la semana entrante, hablaremos de las cosas positivas, lo que sí debes de hacer. Aquí se te está diciendo qué es lo que no debes de hacer como ciudadano del reino, como cristiano que tienes a Cristo en tu corazón y por ende el poder para hacer todas estas cosas, porque Dios no te diría que las hagas sabiendo que tú no las puedes hacer.
Pero si tienes a Cristo en tu corazón, Él es el que las hace en ti. Versículo 6. No deis lo santo a los perros. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿De qué está hablando? Bueno, es que sí llega el punto en que con muchas personas no hay nada que hablar. ¿Para qué decirles lo que no van a oír? Proverbios está lleno de estos dichos de no tratar de meterte con escarnecedor, porque te va a odiar, porque se va a ir contra ti. Aquí cuando dice no deis lo santo a los perros, no está hablando de los perros animales. Que bueno, en ese tiempo los perros no eran como el perrito que tú tienes en tu casa de mascota, para nada. Eran perros callejeros, realmente como lobos que se comían lo que encontraban y que eran muy peligrosos. Pero aquí realmente está hablando de los perros, de la gente mala, principalmente aquellos que se creen muy alto, como los religiosos, fariseos y escribas, y que, por otro lado, son unos hipócritas que hacen todo lo contrario. Creo que esa palabra perros la encontramos en Filipenses 3:1, creo, déjame ver, porque cada vez me acuerdo menos de las cosas. Filipenses 3:1. A ver, por lo demás, hermanos, Filipenses 3:2. Sabía que me iba a equivocar. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí que dice, guardaos de los perros, no es que te guardes del perro del vecino, que es muy bravo. No está hablando de eso. Está hablando de aquellos que con maldad desvían a los que sí quieren hacer el bien y van contigo porque supuestamente eres tú uno de los modelos del bien, fariseos, escribas. Pero además dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Las maravillosas cosas del Evangelio, la bondad, la mansedumbre, el reconocimiento de tus faltas, la humildad, no la eches delante de gente que realmente la va a pisotear esos valores tremendos. Mejor sacúdete el polvo de tus pies y sal de esa casa, dice Jesús. No sea que pisoteen las perlas y se vuelvan y os despedacen, porque se van a ir contra ti totalmente. No podemos dar lo mejor del Evangelio a aquellos que no quieren oír y que blasfeman las verdades que estamos tratando de explicarles. Es como darle la comida sagrada a los perros salvajes de ese tiempo. Es como darle las perlas a los cerdos, que al no poder comerlas, quizá se vengan en tu contra con resentimiento. Jesús mismo no daba las perlas a todos, sino a los que querían escuchar. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos
y las revelaste a los niños. Perros y cerdos que por su perversidad rechazan todo lo santo y precioso de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 14. Mateo 10, versículo 14. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hechos capítulo 18, versículo 6. Hechos 18, 6. Hechos 18, 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, dijo Pablo, que estaba primero predicándole a los judíos y que no quisieron escuchar. Déjanos al juicio justo de Dios. Ten cuidado, sin embargo, de no usar esto sin sabiduría, pues Jesús mismo la usó después de muchas lágrimas. Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo mejor en este tu día, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Un ciudadano del cielo tiene toda la sabiduría de Dios para seguir todos estos preceptos del Sermón de la Montaña, inclusive este pasaje. Evitará juicios, evitará críticas tontas, vanas y necias, no ampliamente fundamentadas, pero escudriñará con diligencia todo, para así tener sabiduría de que con la autoridad diga las cosas en el tiempo adecuado y con las personas adecuadas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Bueno, con todo esto que estamos viendo en el Sermón de la Montaña, es tan obvio que necesitamos un Salvador. ¿Cómo puedo yo no juzgar con el orgullo y soberbia que yo tengo, siempre estimándome yo superior a los demás? Lo voy a hacer vez tras vez. No tengo ningún poder para parar eso. Yo necesito un Salvador que me salve. Como vimos en el capítulo 6, como vimos en el capítulo 5, que estoy totalmente excluido de la justificación de Dios, porque yo nunca podría llegar a estos estándares. Necesito un Salvador.
Yo le doy gracias a Dios que yo reconocí ese hecho y corrí a Él para que me salvara de mí mismo ante la poderosa, perfecta ley de Dios. Y en su misericordia, Él me aceptó, Él me dio salvación, Él me hizo su hijo y me regaló la vida eterna. Y además me dio fuerzas para poder con estos preceptos. Qué maravillosa, maravillosa gracia de Jesús. ¿La tienes tú? ¿Es Cristo el Salvador de tu vida? ¿Es Cristo el Señor absoluto de tu ser? ¿Cuántos de nosotros queremos que Cristo nos ayude, pero no estamos dispuestos a darle el señorío? Queremos vender la casa, pero estamos muy enamorados de 2 cuartos. Entonces queremos vender la casa, pero no esos 2 cuartos. Pues nadie te la va a comprar. Es todo o nada. El que con Cristo no recoge, desparrama. El que con Cristo no es, contra Él es. Cristo quiere ser tu Salvador, el Rey de tu vida. Entrégale tu vida. Tú no puedes con esa vida. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice Jesús, y yo os haré descansar. Ven a Cristo. Es tan fácil, pero al mismo tiempo tan difícil. Tengo que derrotarme, tengo que aceptar que yo no puedo. Y venir a Cristo para que en mi debilidad Él se haga fuerte. Vamos a hacer una oración en esta noche. Yo te pido que si tú no has aceptado a Cristo como el Señor absoluto de tu vida, lo hagas ahora mismo. Hoy es el día de salvación. Ahora es el día aceptable. Tan sencillo. Ven a mí, dice Cristo. Vamos pues a orar. Ora conmigo ahí en donde tú estás. Ahí en el silencio de tu corazón. Ábrete con Dios. Dile la verdad. Dile que tú necesitas desesperadamente al Salvador. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todo mi costal de faltas. Mi orgullo, mi soberbia, mi egocentrismo me hacen tanto daño. Vengo a humillarme, vengo a que tú derrotes a mí yo y en lugar entres tú a habitar en mi corazón. Entra en este momento, entra y perdona toda mi manera de ser tan terrible. Regálame la vida eterna que tú regalas. Nunca podría llegar yo con este terrible yo que tengo. Mejor llévame tú. Y además dame la vida abundante que prometes. Yo quiero cumplir lo que dice el Sermón de la Montaña, pero no puedo. Tú sí puedes en mí. Entra a mi corazón ahora mismo. Sé mi Salvador, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente no hay opción, ¿eh? Somos ciegos cuando no vemos que es la única alternativa o hay destrucción total.
Pues ojalá y tú hayas hecho esa decisión conmigo, y si ya la hiciste, que la hayas reconfirmado, ¿por qué no? Y que vengas aquí a apoderarte de lo que dice Dios. Estamos en el Sermón de la Montaña y la semana entrante continuamos. Jueves, 8:30 de la noche. Te esperamos. Que Dios te bendiga, te dé muchas bendiciones este mismo fin de semana con tu Biblia abierta, alimentando tu alma con la sabiduría de Dios. Buenas noches.